Buenas noches para todos, bienvenidos. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, me alegro de verlos. Buenas noches. Me alegro de verlos, bienvenidos a la clase. Bueno, vamos a seguir con nuestro curso. La última oportunidad estuvimos hablando de la metodología jurídica. Sabemos que el 22 tenemos examen parcial de métodos. Espero que ya todos estén integrados en la plataforma de Moodle. Que hayan logrado integrarse a la plataforma y que no tengan ya problemas para ingresar. Yo he revisado por ahí el curso y pues veo que ya muchos están agregados. Espero que todos lo hayan hecho y que ninguno tenga ya problemas. Ahora, si alguien tiene todavía problemas, aún está a tiempo para solucionarlo. Rafael Padilla. Buenas noches. Buenas noches. Miren, les soy sincero, yo no he podido entrar por la falta de tiempo en mi trabajo, pero no puedo hacerlo hoy. A la plataforma Moodle. Así es. Mire, fíjese que si quieren, los que tienen problemas, voy a terminar la clase y se quedan conmigo y revisamos la plataforma desde aquí. Seleni Batres, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo con el problema que tengo es para poder ingresar a su clase porque creo que tengo que pedir permiso. Ajá, No. sí, hay algunos que todavía... Ajá, y no entiendo por qué, porque yo estoy utilizando el enlace que envió y en Moodle aparezco bien, no tengo ningún inconveniente, pero para su clase no sé por qué me está dando tanto problema. Tal vez me comparte su correo para que yo revise si está en el listado. ¿Cuál? ¿El correo que tengo registrado en Moodle? Sí, el que está usando normalmente. Ah, ok. Ahorita se lo... Entonces yo voy a revisar a ver si usted aparece y si aparece con ese correo, porque el problema sería que no aparezca, que aparezca con otro correo. Pero si tiene... Ya se lo compartí. Es que fíjese que no entiendo por qué no puedo, o sea, sigo teniendo ese mismo problema y es el mismo que tengo en Moodle y no sé por qué me aparece el otro. La vez pasada igual me había dicho, pero yo le di que es el que ocupo, que incluso con este ingreso acá, pero no sé por qué sigo tocándole a la puerta si ya no debiera, si ocupo directamente el enlace. Sí, debía de ingresar directamente. Bueno, déjeme revisarlo y vamos a ver. Gracias. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, así como a los dos compañeros, espero que ya todos estén integrados a la plataforma. Vamos a ver cuántos alumnos me aparecen inscritos. 105. Y espero, sin embargo, ahí miro varios que dice que nunca han ingresado. Por ejemplo, aquí estarlo dando un vistazo a una página, hay un montón que no han ingresado a la clase. Por ejemplo, Wendy, Nayeli, Abad nunca han ingresado. Háganlo de una vez, por favor. Máximo Alexander Aguilar Belloso tampoco. Damaris Fabiola Aquil. Claudia Vanessa Aldana nunca ha ingresado. Sergio Alexander Alejandro Navichot no ha ingresado nunca, decía la plataforma.
Los que están activos aparecen así como activos que ya ingresaron. Por aquí está también Josu Arnabats. José Manuel Berganza, tampoco. Luis Fernando Cajas, Kevin Alexander cantó solo de ver la primera página. No sé qué está pasando, no se han tomado el trabajo de ingresar. Háganlo, porque si no, el día del examen van a tener problemas. Una pregunta, Lick. Yo sí he ingresado, pero para no tener problemas, ¿será que puede ver si le aparece si sí logré ingresar? Sí, Ítalo, rímola. al final de la clase les voy a dar un espacio para que todos los que quieran hacer alguna pregunta y revisar aquí. Ok, Lick. Muchas gracias. Igual me pasa lo mismo. Alexander Aguilar dice, me parece raro el por qué. Dice. Sí, no sé qué pasa. Bueno, vamos a revisar los que no pueden ingresar a esta clase. ¿Por qué será? ¿Será que no están agregados? ¿Será que los agregaron después? O saber, no sé. Bueno, si no, pues está la opción de escribir, ¿verdad? Al correo de capacitacionvirtual.derecho@gmail.com. Bueno, voy a ver después al terminar la clase. Pero sí, les encargo, tenemos hoy miércoles, jueves y viernes. El lunes, como que el gobierno va a dar permiso para el día después de las elecciones, pero esperemos que lo confirmen en la plataforma si hay o no actividades. El problema es que si el lunes no hay actividades, ya no van a poder hacer nada el lunes para tratar de ingresar a la plataforma Moodle. Mejor háganlo entre jueves y viernes, ¿verdad? Para que no se les vaya a presentar el problema después. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra clase. Estábamos mencionando que estamos trabajando en el tema de la investigación jurídica. Veamos. Les voy a compartir la presentación. Recordarán ustedes que hay varias corrientes de la investigación jurídica que son las más utilizadas en el área del derecho o las que se han utilizado a través del tiempo. Vamos a compartir la presentación. Con ustedes creo que tuvimos el problema de la computadora el último día de clase. Bueno, entonces, cuando hablamos de la investigación jurídica, tenemos entonces tres corrientes que son las que se han trabajado en el área de la investigación jurídica. La formalista que investiga las normas en sí, porque concibe al derecho como un conjunto de normas integradas en un sistema jurídico, las cuales existen independientemente de la realidad que regulan. La corriente naturalista que concibe al derecho como valor, como un conjunto de normas vigentes que aspiran a realizar valores supremos, que están insertos en un derecho natural supuestamente eterno e inmutable. Y luego la corriente sociológica que concibe al derecho como hecho, porque considera que el derecho es un producto de las fuerzas sociales, que existe una relación de doble vía entre el derecho y la sociedad, y el derecho incide en la sociedad y la sociedad incide en el derecho. Bueno, luego cuando hablamos de la metodología, pues es jurídica, la metodología de la investigación y conocimiento del derecho se refiere a la aplicación de los métodos y procedimientos
y procedimientos para descubrir y conocer los principios generales de la ciencia jurídica. Y entre los métodos que vemos está la hermenéutica, que es el arte de explicar, traducir o interpretar, dice. Hermenéutica quiere decir explicar, traducir o interpretar. Entonces, la hermenéutica jurídica es el método de interpretación de los textos legales o de la legislación en su conjunto. Se pueden interpretar, por ejemplo, cómo está elaborado gramaticalmente una norma, cómo está elaborada lógicamente, históricamente, en qué momento histórico se elaboró. Karen, ¿por qué ha levantado la mano? Yo creo que fue por error. Bueno, sigamos. Y se puede hacer una interpretación gramatical, se puede hacer una interpretación lógica, en qué momento histórico se creó la norma o en qué momento social, cuáles fueron los fenómenos sociales que provocaron la creación de la norma. Tanto el método hermenéutico como el exegético son métodos de investigación de la norma en forma teórica. El método exegético dice, se aplica especialmente refiriéndose a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Dice, presume un intento de ver el texto objetivamente al extraer su significado. En su aplicación jurídica toma como referencia los textos legales para lograr la determinación de su alcance y espíritu a través del análisis sistemático. La interpretación de la ley debe reducirse a la búsqueda del pensamiento del autor, o sea, la intención de los legisladores. Entonces, el método exegético pretende interpretar cuál es el pensamiento de los autores, identificar o analizar cuál fue la intención de estos legisladores en el momento de la creación de esta normativa. Por lo tanto, el método hermenéutico y el método exegético hacen investigaciones de la corriente formalista, especialmente del análisis y de la interpretación de las normas. Se puede trabajar con un método de investigación bibliográfica, con métodos cuantitativos, porque podríamos hacer también entrevistas estructuradas, cuestionarios, para establecer, por ejemplo, la opinión de algunos expertos o entrevistas a profundidad también de algunos expertos que nos ayuden a hacer ese análisis y esa interpretación de la normativa, de la intención de los legisladores en el momento de la creación de la normativa. Ustedes tienen que ir pensando, por ejemplo, qué tipo de investigación podrían hacer en el futuro, ya sea en el momento de hacer una investigación para su carrera de su tesis final, o algunas investigaciones que se les presenten en el desarrollo de la carrera en las diferentes áreas o en los diferentes cursos del derecho. Y estas investigaciones serían eminentemente teóricas. Eleni Batres. Sí, buenas noches, licenciada. Fíjese que entonces este tipo de métodos se utilizan para tesis no paramétrica. Puede ser. Bueno, es eminentemente teórica, ¿verdad? Digamos, no tengo una hipótesis, pero sí tengo preguntas. Sí, por ejemplo, puede hacerse los cuestionamientos necesarios para hacer la investigación, pero podría plantearse una hipótesis, pero la verdad es que es una investigación eminentemente teórica, documental podría ser,
Y podría hacer también entrevistas a profundidad con expertos en el tema, ¿verdad? Gracias. Hablando de otro tipo de investigación, como pregunta Seleni, está el método hipotético deductivo. Recordarán ustedes que fue Galileo quien se le atribuye la propuesta de la hipótesis, ¿verdad? Y luego dice que la perfeccionó Newton. Y que el proceso de este tipo de método es inductivo porque va de lo particular a lo general. Lo que quiere decir que en el método hipotético deductivo, si hay una muestra o un experimento que sirve para generalizar en el futuro. Las fases del método hipotético son la observación inicialmente, la construcción de una hipótesis a través de la observación, la contrastación empírica, o sea que podemos realizar un experimento o podemos ir a la realidad del fenómeno y obtener información en el campo, en la realidad de los fenómenos y con los sujetos involucrados en esta investigación. Luego de ello vamos a formular leyes o propuestas o conclusiones, dependiendo del trabajo que estemos realizando. También lo podríamos aplicar en el tema de la criminología, por ejemplo, en la investigación de un homicidio. Observamos el panorama, hacemos nuestras hipótesis de la posible causa, vamos y contrastamos con las evidencias empíricas y finalmente llegamos a una conclusión, ¿verdad? A través de la investigación de las evidencias empíricas, de la información que nos proporcionen las evidencias empíricas. Como vemos, este método hipotético deductivo es el que aplica definitivamente el método científico, porque empieza con recolección de información, puede ser a través de la observación y también podría ser a través de una metodología documental, ¿verdad? Y de ahí, pues, planteamos nuestras hipótesis, realizamos el trabajo de campo para contrastar con la realidad y finalmente, pues, llegamos a conclusiones, a propuestas, etcétera. Es muy diferente a los dos métodos que vimos, el hermenéutico y el exegético, que son más métodos teóricos. Y el método hipotético deductivo se aplicaría más a la investigación sociológica. Podríamos combinarla, por ejemplo, en la investigación naturalista, hacer hipótesis, hacer trabajo de campo, cuestionarios, entrevistas, para aplicarlo. Pero es un método que utiliza todos los pasos del método científico. Tenemos aquí otro método que se llama analogía jurídica. Bueno, esto lo utiliza más que todo, se basa, dice, en una pluralidad de disposiciones particulares que por medio de un procedimiento inductivo desarrolla principios generales y los aplica a los casos que no caen bajo ninguna prescripción legal. ¿Por qué? Porque consiste en un método de interpretación de una situación para cuyo hecho no se conoce una norma directamente aplicable, pero que presenta semejanza con otros hechos sobre el que se conoce la norma. A veces hay casos en los que pues no encontramos una normativa que se aplique a estos casos. Tal vez son tan extraños, nunca han ocurrido o son novedosos. Yo pensaba que en este momento, por ejemplo, hay muchas situaciones novedosas, que son innovadoras más que todo y que para los cuales probablemente no existe una norma. No sé si ustedes tendrán algunos ejemplos, pero yo pensaba, por ejemplo, en algunas situaciones de las tecnologías que he podido observar y me llamaba la atención que en Estados Unidos hay unos taxis
que son autónomos, que se manejan automáticamente, no tienen un conductor por medio de un robot. Y el taxi recoge a las personas, la va a entregar al lugar donde se le solicita y uno se sube confiadamente a ese vehículo que no lleva conductor. Creo que a muchos nos daría nervios pensar en esa situación. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en el caso de que tenga un accidente? Que el vehículo atropella a alguien o que tenga un choque con otro vehículo. ¿A quién se puede llamar? ¿Quién será el acusado? Tal vez pues el dueño, ¿verdad? Del vehículo. Pero ahí no hay un piloto que vaya manejando. Interesante, ¿verdad? Otra situación que me hacía pensar en eso, donde tal vez no hay una normativa, es el caso de la realidad virtual, la inteligencia artificial, perdón, donde se puede crear la voz de una persona, imitar la voz de una persona, y por ejemplo, en un caso, escuchar, por ejemplo, una grabación de una persona y que esto sea imitado, no sea la persona quien lo haya realizado, sino que se hizo una imitación por la inteligencia artificial. ¿Y qué se puede hacer en este caso? ¿Será que esas pruebas son aprobadas por la normativa de nuestro país? ¿Existe alguna norma o vamos a tener que buscar algunas normas por ahí que sean aplicables? O, por ejemplo, que una persona salga dando una noticia, un discurso en un video y resulta que es un personaje creado, no es la persona real. ¿Y qué podemos hacer en estas circunstancias? ¿Qué norma vamos a aplicar? ¿Cómo la vamos a utilizar? Bueno, vayan pensando ustedes ahí, ¿qué va a pasar con estas circunstancias? Tendríamos que buscar una norma que sea más o menos aplicable, que tenga semejanza con el hecho. En el choque o el atropellar a una persona, pues podríamos hacer la semejanza cuando un piloto, una persona va manejando y provoca un accidente, si fue imprudencia de él o de repente no fue imprudencia del vehículo, sino que la persona no respetó las señales y se atravesó, o los famosos motoristas que nos atraviesan por todos lados y nos dejan asustados, ¿verdad? Porque en cualquier momento se puede provocar un accidente. Entonces, el tema de la analogía jurídica es un tema interesante. ¿Cómo se puede proceder en ese caso que no existe? La norma es directamente aplicable. Tenemos el método sociológico. Bueno, yo creo que el método sociológico es eminentemente práctico, aplicable. Podemos utilizar el método científico, podemos utilizar métodos cuantitativos e inclusive cualitativos. Se realizan vamos a investigar en la realidad social. El campo de estudio son los seres humanos y las relaciones colectivas de los seres humanos o las relaciones con otros seres humanos. Dice que el derecho es una variable dependiente de la sociedad y en todo momento refleja relaciones sociales. Y las normas jurídicas no se pueden separar de la vida social. O sea que hay una investigación social jurídica, porque podemos combinarlo, ¿verdad? Social jurídica. Cómo ocurre el fenómeno y cómo el derecho incide en ese fenómeno o cómo el fenómeno va a incidir en el derecho, porque muchos fenómenos han permitido que se cree legislación para estos fenómenos.
Y el método sociológico pues realiza una investigación eminentemente sociológica. También el método de analogía jurídica puede ser una investigación sociológica y aplicar métodos cualitativos, métodos cuantitativos. Seleni Batres ha levantado la mano. Licenciada, y vendría como un buen ejemplo la ley de aguas, que no la, porque no tenemos una ley de aguas como tal, pero sin embargo sí afecta a la misma sociedad, porque aunque o sea, todo lo que está abajo del subsuelo pertenece al Estado, pero la gente sigue obteniendo agua del pozo, porque entonces, ¿quién realmente es dueño del agua, verdad? ¿Quién realmente es dueño del agua? Y luego, pues esto viene también relacionado con toda la parte... Y es un problema bien serio. Correcto. Toda la deforestación de las cuencas, cómo es que no hay algo que rija como tal esa ley de agua, ¿verdad? No la prueban, no hay nada, pero sin embargo hay muchos que se ven beneficiados y otros que se ven muy perjudicados. Cierto. Si no existe la norma, entonces en el caso de esos delitos, pues si queremos encontrarle una normativa que aplicarse, se tiene que aplicar algo que tenga semejanza y que sea aplicable en este momento, pero debía de existir ya esa ley para proteger el agua, ¿verdad? Porque recuérdense que eso es un problema mundial. Ya en unos años vamos a tener el problema del agua. Ya lo hay en muchos países, ¿verdad? Y si no se toma cartas en el asunto, ya tenemos un corredor seco aquí en Guatemala. Correcto, sí, licenciada. Por eso le digo, o sea, ¿quién realmente es dueño del agua? Porque mucha gente sobrevive de lo de, ¿cómo se llaman? Los pozos, ¿verdad? Artesanales que hacen en sus casas, pero también todas estas grandes empresas que desvían los ríos, entonces dejan sin poder... a muchos campesinos sin poder regar sus cultivos. Y luego vuelvo e insisto en la deforestación de todas las cuencas, que es el principal donde se obtiene el agua, de todo, que abastece agua en todos lados. No hay alguien que lo logre como regir, o sea, si cortan un árbol tienen que sembrar y ahí vienen todos los deslaves, por ende. Pero aunque esté involucrado el INAV, que es el encargado de ver todas estas partes forestales, y hasta el mismo CONAP, ellos solo ven la parte forestal, pero no pueden ver la parte del agua y cómo esta realmente afecta a la sociedad, y el Estado no se involucra, porque no aprueba esta ley de aguas. Es cierto. Gracias, Eleni, por su participación. Kevin Lares. Sí, licenciada, buenas noches, compañeros. En apoyo a la situación de Seleni, si hay una iniciativa de ley, creo que es 23/2011, una iniciativa de ley que se quedó en la segunda escucha, creo que es, pero no la aprobaron en su totalidad porque en el mismo hacían mención de la privatización de las aguas y no tanto por quién es el dueño ni propietario, sino que ya podían ser monopolizadas las aguas. Exacto. Monopolizadas para la empresa. Entonces, no, por esa situación no. Es que es porque el Estado es el dueño de todo lo que está en el subsuelo y del agua está dentro del subsuelo. Entonces, ¿quién es realmente el dueño? Si pasa una veta de agua en tu terreno, ¿quién es el dueño? ¿El Estado o una empresa que te canaliza el agua? Entonces, por eso es que no las aprueban. Es bien interesante esa parte, cómo afecta, porque la gente antes estaba muy acostumbrada a sacar agua de su pozo, llenaba sus pilas y hasta tomaba de ahí agua, pero ahora está prohibido, ahora es casi que los están obligando a comprar un garrafón de agua cuando debajo de su casa pasa agua, pues, pero no pueden abrir un pozo, es prohibido.
Sí, sin embargo, esos grandes torres que están construyendo de apartamentos, ellos están construyendo pozos bajo sus apartamentos para poder surtir a todos esos niveles de apartamentos. No sé quién lo aprueba, ¿verdad? Eso es una investigación bien amplia. Sí, licenciada, pero fíjese que incluso ellos sufren de muchas deficiencias de agua, que es igual como las que tenemos del agua potable, y ellos es peor, porque ni siquiera almacenan, o sea, almacenan el agua, pero eso significa que van a quitarle el agua ¿a quién? ¿A qué río? Sí. ¿A qué pozos? Entonces, por eso le digo, realmente quién es el dueño de agua, y casi esto lo hacen bajo de agua los dueños de esos lugares, porque si se enteran, o sea, la ley les da sanciones bien severas, pero no hay una ley en sí que diga cuál es la sanción y por qué es la sanción. Porque yo conozco varias empresas que tienen pozos propios, pero es casi que tienen como 20 candados para que si llega el Ministerio de Salud o si llega cualquier maga, si son auditados por ellos, no miren esos pozos. Pero en sus casas están. Entonces, ¿quién es realmente el dueño del agua? ¿El Estado? ¿Usted como dueño de propietario? ¿O una empresa que es la que le va a abastecer? Esa es la enorme pregunta y por lo tanto, por eso no lo aprueban. Pero también estas grandes empresas que se adueñan del agua son las que causan deforestaciones en las cuencas, que son las principales fuentes de abastecimiento de agua. Así es, sería una buena investigación tomarla y revisar todas estas circunstancias legales en el manejo del agua. Lea Cruz levantó la mano, todavía quiere hablar. Sí, gracias. Solo pues tal vez como para punto final, fíjese, licenciada y compañeros, de que este problema del agua creo que solo pues se da más en la capital, porque yo tengo años de estar viajando a comunidades del área rural y siempre he visto de que cuando los pozos se encuentran en propiedades privadas, los mismos dueños de esas propiedades sí dan derecho de paso de agua a, supóngase, escuelas del área rural, de la misma área, o conectan muchas veces a ese mismo abastecimiento de agua, que son pozos, a varias personas de la misma comunidad. Entonces, y a veces también venden el derecho de paso. Entonces, en realidad, las personas que tienen estos pozos, pues gracias a Dios en sus terrenos, sí se hacen de dinero porque terminan vendiendo el derecho de paso que ellos dan, ¿verdad? Sí. Pues, no se puede porque hay acuerdos municipales. Pero eso se ve internamente en los pueblos. Yo te podría mencionar un montón de pueblos de Joyabá, de comunidades que así lo hacen. Y así lo hacen. O sea, a ellos no les importa si hay acuerdos o no hay acuerdos. Ellos simplemente lo hacen. La municipalidad tiene acuerdos municipales donde te pueden ir a demandar, pedir el agua, y sin necesidad de que vos estés de acuerdo, ¿no? Pero los cocodes están de acuerdo, media vez sea en beneficio del pueblo, los cocodes actúan, ¿verdad? Pero eso ya es en una organización muy cerrada, ¿verdad? A la costa sur y en muchas comunidades, digamos, solo de Joyabá, que está bien. Yo viajo mucho y he viajado mucho a varios pueblos por cuestiones de trabajo y créeme, es bien complicado ver que un río que antes abastecía grandes cultivos ahora no llega a ser pero ni un charquito de agua, precisamente porque las grandes empresas las desvían para ellos, porque como dicen, como el agua no es dueño nadie, entonces yo la desvío. Entonces el Estado que hace realmente es el dueño. Y si abren ellos un pozo, lo hacen bajo de agua precisamente para hacer los tratados que estás hablando. Pero si se entera el Estado, les llegan a meter hasta piedras a los pozos y los obligan a cerrarlos. Me parece que va a ser un tema muy interesante para una investigación. Y así como ese tema, pues también hay muchos que podemos tomar, ¿verdad? Que no han sido trabajados y ver cómo, si no existe la normativa, pues que se aplique una similar, ¿verdad? Mientras que llega algunos de los candidatos hablaban de ese tema de aprobar la ley de aguas. Veremos qué pasa en el futuro. Bueno, entonces ese tema correspondía a la analogía jurídica.
el método sociológico, que dijimos que específicamente se refiere a todos los fenómenos sociales. Y hay uno muy interesante que es el método comparativo del derecho. Dice, su objeto es establecer las características de cada uno de los elementos en relación con los demás. Tiene como finalidad comparar los sistemas jurídicos sobre la base de afirmaciones comprobables. Se puede comparar el derecho nacional con el derecho internacional y también las instituciones jurídicas. Es claro que muchas de nuestras normativas, mucha de nuestra legislación es producto del derecho comparativo, porque tomamos alguna propuesta de otro país y la aplicamos en nuestra sociedad. No es del todo efectivo este método porque hay diferencias en el contexto. Por ejemplo, no vamos a tomar el contexto de un país europeo, un país nórdico o otros países muy lejanos de nuestra cultura y aplicarlo en nuestra cultura porque tenemos nuestras propias características. Entonces, lo que se debe hacer también es revisar estas circunstancias para que realmente se adapten al contexto nacional. En otra clase platicaba yo del tema de las drogas, que estaba escuchando hace unos días que en Alemania ya se está aprobando el libre consumo de drogas. En Holanda, por ejemplo, en Ámsterdam, en esos países ya se aprobó. Inclusive en Estados Unidos hay lugares donde el uso recreativo y médico de algunas drogas es aceptable. Pero nosotros, si lo vamos a aplicar en nuestro país, tendríamos que tomar en cuenta el contexto nacional y los resultados que podemos tener de utilizar ese método comparativo y copiar algo que pertenece a otra sociedad. También hay instituciones jurídicas que han sido copia de otros países. Recuerden ustedes el caso de la CICI que inició aquí y sirvió de modelo para otros países, inclusive centroamericanos como El Salvador y creo que en Honduras también lo estaba solicitando, pero siempre tenemos que tomar en cuenta el contexto. Pero es un buen medio, ¿verdad? Comparar una legislación de otro país, un sistema de otro país, como qué resultados, por lo menos ya se vieron los resultados y qué resultados daría el aplicarlo en nuestro propio país. ¿Será que va a funcionar en la misma forma o no? Pero teniendo mucho cuidado con el tema del contexto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestras costumbres, somos un país diferente, inclusive con México somos muy diferentes. Ustedes han visto que en México, por ejemplo, se ha convertido en un país muy liberal. Muchas situaciones que tal vez para nosotros en México se aceptaron tan sencillamente y en Guatemala pues nuestra cultura es más conservadora y hay situaciones que probablemente no las vamos a aceptar tan fácilmente como como México, a pesar de ser vecinos y de tener muchas cosas en común. Entonces, el método comparativo del derecho podría servir para hacer una investigación de una norma, de una institución, de un ente del sistema de justicia y trabajarlo en nuestra propia sociedad. Podría utilizarse métodos cuantitativos, hacer una consulta para ver qué piensan los ciudadanos. Podríamos hacer entrevistas a expertos del tema. Entonces podríamos utilizar tanto métodos cualitativos como métodos cuantitativos para hacer una investigación de este tipo. Como vemos entonces, este método comparativo del derecho es muy activo, casi como una investigación-acción, ¿verdad? Nos pone a trabajar inmediatamente en la solución
porque buscamos una salida en donde no existe algo. Por ejemplo, esta ley de la libre consumo de las drogas. ¿Será que tomamos la de otro país y lo comparamos, siempre tomando en cuenta todo nuestro contexto, nuestra cultura? Tiene que hacerse un análisis muy profundo para poder llegar a crear algo que sea propio de a contextualizarlo en nuestro país. Entonces, el método comparativo, el método sociológico, que es eminentemente aplicación del método científico, con métodos cualitativos o cuantitativos. Estaría también la analogía jurídica, que esa llamó mucho la atención, de buscar una norma que tenga alguna aplicación o semejanza con el hecho que estamos viviendo. Como mencionaban los compañeros, si no existe esa ley, ¿cómo la vamos a poner en práctica? Y yo les daba el ejemplo de esas tecnologías tan innovadoras que si no existe la norma, ¿qué hacemos en el caso que se presente un choque, una infracción e inclusive hasta la muerte en un choque con un vehículo que no tiene un conductor? Situaciones tecnológicas que no se han utilizado en Guatemala, pero que se pueden utilizar para el crimen. ¿Y cómo aplicamos? ¿Qué normativa aplicamos en ese momento? El profesional del derecho tendría que hacer un estudio o inclusive podría ser producto de una investigación. Vayan pensando en estas situaciones innovadoras. La clonación, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la clonación? Las situaciones como la inseminación artificial, reclamos, por ejemplo, de la madre biológica, y si los padres biológicos, la madre que lo llevó en el vientre, pero el esperma y el óvulo fecundado son de otros padres, situaciones como estas, ¿qué podemos hacer? Podrían haber investigaciones muy interesantes de todos estos temas. Vayan ustedes pensándolo. Podríamos hacer una investigación de tipo formalista, específicamente de una normativa. Una investigación de los valores, porque también involucra los valores, ¿verdad? Supremos del derecho. Al actuar por medio de alguna normativa, inclusive la misma pena de muerte, el aborto, involucra muchas situaciones que son difíciles de comprender para nuestra cultura. Yo creo que todos estos métodos específicos ya de la metodología jurídica, pues nos van a poner a trabajar ya realmente, o los van a poner a trabajar a ustedes en su profesión, en el área de su profesión. Y los van a involucrar ya con la revisión de las normativas, de los entes involucrados y situaciones interesantes para su desarrollo profesional. Iris López levantó la mano. Sí, licenciada, buenas noches. En la de métodos comparativos del derecho, licenciada, que usted hablaba sobre las leyes que vienen como que de otro país, que las implementan acá. Pero por lo menos nosotros ya tenemos acá una supuestamente ley, digámoslo así, que no está que no hicieron ninguna investigación y no le han hecho ninguna modificación en el caso de lo que es femicidio. Porque esa es como, ya lo habíamos hablado una vez, creo yo, de que es como un copy-paste del país de España y Colombia. Pero acá la implementaron, pero sin hacer ningún tipo de investigación, ni ponerle tampoco ningún, como me explico, perdón. Ninguna modificación acá para que se pueda implementar. Literal, completa.
Una Ajá. copia completa. Sí, es una copia completa, por eso es que se tardan mucho los procesos también en dar resolución, porque no hay cómo se le llegue a un fin determinado, porque no hay una investigación. Sí, eso mismo podría ser producto de una investigación, ¿verdad? Sí. El origen, fíjese precisamente cuál fue el espíritu de esa norma, pero si tiene su origen en España, que es una cultura muy diferente a la nuestra, e inclusive los colombianos son muy diferentes a nosotros, tendría que contextualizarse en nuestro medio para que tomara en cuenta nuestra cultura, nuestras creencias, porque cada país es diferente. Y Guatemala, pues todavía somos un país bastante conservador y actuamos de diferentes formas, ¿verdad? Podría ser motivo de una buena investigación e inclusive de hacer una propuesta para modificarlo, identificar las situaciones que son problemáticas. Podría ser un buen trabajo. Eso sí se lo dijo. Para que en el futuro usted lo tomara, lo hiciera primero una buena investigación de antecedentes, el origen de las normativas, después analizarlo, ver el espíritu de los legisladores, el momento social, porque puede ser que por la urgencia del momento y de los fenómenos que se estaban viviendo en Guatemala se haya aceptado tan rápidamente, ¿verdad? Sin tomar en cuenta esos aspectos. Pero sí se debía de haber hecho una buena revisión para que fuera efectiva en nuestro país. Exacto, licenciada. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación por ahí? Licenciada, lo mismo con productos, por ejemplo, los productos farmacéuticos, porque nosotros, por ejemplo, en Guatemala no tenemos una norma que rija nuestros productos farmacéuticos, sino que nos regimos bajo la farmacopea europea. Eso es la que rigen, son las normas de Europa, o sea, ni siquiera las de México aceptan, sino las normas europeas, si lo ve desde el punto de vista de control de medicamentos con el Ministerio de Salud Pública. Entonces, podría ser algún tipo de propuesta, aunque hay mucha controversia en ese sentido, porque, por ejemplo, en Europa tienen el uso de la marihuana desde un punto de vista farmacológico, medicinal, pero aquí en Guatemala, cuando se presentó la propuesta, le dijeron un rotundo no, un rotundo no. Y eso que ahí se usan plantas que también son para uso medicinal, que son legales utilizarlas y que tienen una adicción más grande que la misma marihuana, ¿verdad? Pero como no se adapta realmente, como se ha adaptado a la parte europea,